A ver, veamos. En este video te voy a explicar bien por qué digo siempre que lo más parsimonioso es que tanto los tiranosáuridos como Tyrannosaurus, o que por ejemplo, los ceratópsidos derivados, o los ornitisquios derivados en general, los saurópodos y gran parte de los terópodos no maniraptores no hayan tenido plumas. ¿Por qué? Y veremos que esto también es parsimonioso. Bueno, por esto, haciendo este cladograma, enraizándolo en la base de los dinosaurios, podemos ver, una ramificación de los distintos grupos principales. ¿Y qué vemos? Vemos grupos basales, como grupos también dentro de los ornitisquios, en los que no hay ninguna evidencia de plumas, grupos dentro de los carnívoros en los que no hay ningún registro de plumas, pero sí de escamas. Los saurópodos los dejé de lado porque no hay absolutamente ningún registro de plumas en ese grupo. Y después tenemos, dentro de los terópodos, los megalosauroides, uno de los más primitivos, los más basales dentro de los terópodos. Los espinosáuridos, que están ahí vinculados con los megalosauroides, tampoco tenían plumas, son basales. Pero también tenemos basalmente a los compsognátidos. Algunos de sus representantes fueron registrados con plumas. Ahí sí tenemos plumas, pero no están vinculados en sí a ningún grupo más derivado. Y además, por lo menos algunos de ellos incluso podrían estar vinculados a, o más bien representar juveniles de otra especie. Y que hay algunas especies que están basadas en especímenes juveniles que sí podrían corresponder a otros clados, como a Carcharodontosauridos u otro clado. Pero ya, por ejemplo, Juravenator y otras especies ya evidentemente serían adultos, y eso sí también tienen registro de plumas, pero solo en la cola, no en todo el cuerpo, solo en la cola. Bueno, y después, ¿qué tenemos? Dentro de los terópodos tenemos registro de plumas solamente en celurosaurios, en tiranosauroides basales, como Eutyrannus, lo tenemos acá, en el nodo en la base de Tyrannosauroidea. Y después tenemos todos los maniraptores, que esos todos tienen plumas y de los tipos más complejos. Entonces solamente tenemos plumas dentro de terópodos en compsognátidos, en tiranosauroides basales como Eutyrannus y en maniraptores. Y después, por el lado de los ornitisquios, ya vimos que tenemos plumas solo en ceratópsidos basales, como en Psittacosaurus, por ejemplo, que tiene plumas en la cola nada más. O sea, no tendría una función de regulación térmica, porque si no debería estar en todo el cuerpo esa pluma. Solo en la cola no tiene ninguna función de regulación térmica, no tendría por lo menos. Y después tenemos dentro de ornitópodos los heterodontosáuridos, que eso sí tenían plumas también, como el Tianxulong. Y después listo, no tenemos otro más. Sí, tenemos, Jaulong, por ejemplo, que tenía un tipo de estructura epidérmica, pero que no se conoce bien cuál es el origen en biológico. Lo que sí se vio que no está relacionado con las plumas porque no tiene melanosomas. Bueno, eso es una cosa muy aparte y que solamente introduciría ruido en este análisis. Pero como vemos acá perfectamente, vemos dónde tenemos las plumas: en el nodo, en la base, en ceratópsidos. Eso está dentro de Marginocephalia. Solamente ahí. Dentro de Marginocephalia, solamente ahí en la base, en algún y otro ceratópsido bien basal. Después, en ornitisquio, donde tenemos ahí en el nodo, en ornitópodos, bien en la base. Después no hay nadie. Después no hay ningún otro clado con plumas. En terópodos, donde tenemos en la base, en el nodo, compsognátidos. Hay plumas ahí, nada más. Y después en derivados, en la base, en el nodo, Eutyrannus. Después, ¿qué hay? Escamas en tiranosáuridos derivados. El resto de los tiranosauroides. Y después, donde tenemos en maniraptores. Es un grupo más derivado, incluso en las aves mucho más complejos. ¿Qué nos quiere decir esto? Por lo menos por lo que se ve acá, este es un análisis un poco más detallado, pero sí que es a mano alzada, no es algo súper complejo de analizar de esta forma, y incluso hay formas más complejas de analizar esto, pero mirándolo de esta forma lo que podemos ver es que las plumas se presentan en los nodos, las bases de los grupos, de los distintos grupos tanto de ornitisquios como de terópodos. Y no podemos pensar necesariamente, no es absolutamente necesario que lo tengan sus clados derivados. No es una necesidad, porque el registro. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Que si vemos es que por ejemplo, tiranosáuridos, tenemos varios tiranosáuridos con registros de escamas en distintas partes del cuerpo y ninguno de ellos tiene registro de pluma. Pero pasa lo mismo en tiranosáuridos que en ornitisquios y en la base de terópoda. Entonces, ¿por qué? Pasa en todos lados, incluso en ornitópodos. Pasa en todos lados en la base, justo, ¿no? En la base. Y después incluso hay momias también incluso de ornitópodos derivados como el Montosaurus, y ese hay momias completas y no tiene plumas. Entonces, de nuevo, ¿qué es esto? ¿Es un sesgo en el registro de las plumas o es el registro real de plumas? O sea, el patrón que veremos finalmente en los animales en vida. Bueno, yo creo que en parte hay un gran sesgo, pero también creo, que van a aparecer eventualmente más dinosaurios con plumas, pero que no podemos decir cuáles son, dónde puede pasar, en dónde va a pasar. Por ahora lo que podemos decir es que este patrón de plumas está presente en grupos basales, en grupos del nodo, de los distintos grupos tanto de ornitisquios como de
terópodos, de saurisquio, y que es un rasgo que evidentemente proviene del ancestro común. Pero justamente acá también podríamos decir otra cosa, ¿no? En base a este análisis que acabamos de ver. Los saurópodos no hay ningún registro, y hay registros sí de escamas en saurópodos. Entonces lo que yo pregunto también, si este es un patrón y no es necesariamente un sesgo del registro, entonces ¿qué pasa? ¿La presencia de plumas es basal a metatarsalia? O sea, compartido entre pterosaurios y dinosaurios. ¿O es que en pterosaurios es una convergencia con dinosaurios? O sea, eso es algo que hay que analizar también, que es algo que no está completamente resuelto, respondido. Hay evidencia contradictoria, como lo podemos ver con este simple análisis que hicimos acá, y que se lo dejo a ustedes, y creo que esto es muy parte de lo que quiero hacer en el canal, y que describe muy bien al canal y el nombre del canal, que es Secretos Paleontológicos. Por esto siempre hablo de secretos, y que justamente si no estás más o menos metido en el tema no podés entender, o no podés siquiera planteártelo. Entonces por eso hablo de secretos paleontológicos, porque de otra forma a ustedes no se les ocurriría un planteamiento semejante como el que acabo de hacerles. Espero les haya gustado el video, espero sus discusiones en la casilla de comentarios.